Para fijar el posicionamiento del grupo del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, señor secretario, compañeras y compañeros diputados. Acudimos a esta tribuna para fijar el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del Poder Ejecutivo Federal en lo referente al rubro de educación, por lo que damos la más cordial bienvenida al señor secretario de Educación, Emilio Choifet. Bienvenido, señor secretario. La labor de esta Cámara en la reforma educativa que propuso el presidente Peña, con el concurso de la mayoría de los grupos parlamentarios, no se agota con la aprobación de la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias. Es nuestro deber dar seguimiento a su instrumentación y al ejercicio del gasto educativo federal. Y esta glosa del segundo informe de gobierno es una ocasión propicia para ello, conscientes de la complejidad de la reforma que se llevó a cabo a nivel nacional y del sólido reconocimiento que esta tarea tiene en la opinión pública y de los avances y retos que aún tenemos por delante. El Partido Verde subraya, conforme a sus principios y propuestas, las transformaciones en la escuela y a la comunidad escolar como ejes de la reforma educativa a partir de las leyes secundarias en materia de evaluación del servicio profesional docente y las reformas a la Ley General de Educación. La escuela se convierte en un instrumento del desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia y de los distintos participantes en la comunidad escolar, como son principalmente los docentes, los directivos, supervisores y autoridades, así como las organizaciones sindicales y los padres de familia que convergen en promover el interés superior de la niñez a través de una educación de calidad, con equidad, bajo la firme rectoría del Estado y conforme a los principios constitucionales en materia educativa. Nuestro grupo parlamentario destaca la preservación del principio de gratuidad y el carácter laico de las escuelas en la instrumentación de la reforma educativa, lo cual ha beneficiado la economía de las familias con la eliminación del pago de una contraprestación como condición para la inscripción, al acceso a la escuela, a la aplicación de exámenes o la entrega de documentación. Esta medida de inclusión social que ha impulsado el Partido Verde es consistente con nuestro interés en promover a un tiempo una educación con equidad y calidad que disminuya el impacto de la desigualdad social y la pobreza en el sistema educativo, de modo que este sea una fuente de desarrollo integral de los alumnos y la cohesión social. Es importante mencionar que en materia educativa se ha acompañado también por la dignificación del trabajo docente como eje fundamental de la transformación del sistema educativo público nacional. Hoy están vigentes nuevas reglas para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de los maestros de educación básica y educación media superior. Asimismo, se llevó a cabo el primer concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente y para la promoción con base en el mérito y las habilidades a funciones de dirección en planteles de educación media superior. Fueron evaluados alrededor de 165,000 aspirantes y está en preparación un nuevo proceso para este fin de año. Esto no es un logro menor, pues se vencieron resistencias y desviaciones y estamos en la ruta de fortalecer las instituciones al tenor del mérito y la capacidad personal con base fundamental de la docencia en la educación básica del país. Una parte complementaria del nuevo modelo educativo es la instauración de los consejos de participación social y los consejos técnicos escolares como ejes de la transformación educativa y la autonomía de las escuelas. Los consejos son presididos por padres de familia
tienen funciones de Contraloría Social y coadyuvan en la operación de los planteles de educación básica. Señoras y señores compañeros diputados, no es de sorprender el reconocimiento de la reforma educativa que tiene en el ánimo social y entre los integrantes de la comunidad escolar, ya que está en marcha una profunda transformación del sistema educativo nacional. El eje de esta reforma es el interés superior de la niñez y de la adolescencia como educandos, así como la Rectoría del Estado en la impartición de una educación gratuita y laica con calidad y equidad. En el Partido Verde reconocemos el alcance y el esfuerzo de todos los actores que integran la comunidad escolar en la instrumentación de la reforma educativa, así como los retos que están por delante por alcanzar las metas alcanzadas por el gobierno federal en los concursos de esta soberanía. Actuamos así, ya que estamos convencidos de la capacidad de transformación del sistema educativo para formar ciudadanos íntegros con las capacidades técnicas y la formación ética que exigen la interacción social y el trabajo en el siglo XXI. Esta reforma consolida el sistema educativo como instrumento de justicia, de inclusión social y de progreso. Estamos conscientes… Señor diputado, concluya, por favor. Estamos conscientes que hace falta mucho por hacer, pero también estamos seguros que con responsabilidad y trabajo saldremos adelante. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, señor secretario. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes. Don Emilio Choifet, reciba una vez más la más cordial bienvenida a esta segunda comparecencia con motivo del análisis en comisiones del segundo informe del Gobierno Federal en materia de educación. En nombre de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de esta 62ª legislatura, he puesto especial atención a este encuentro, dados los últimos acontecimientos en los que, como legisladores, miramos con total interés los alcances e impactos de la reforma educativa. Sin lugar a dudas, tratar el tema de la educación en México exige, en primerísimo lugar, asumir cada uno su rol, dejando de lado las pasiones y los colores y concentrándonos en el mejor estudio que tenemos sobre ella, la realidad de nuestros educandos a través de su sistema educativo. Los resultados siempre serán los mejores diagnósticos de la realidad. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? En segundo lugar, conocer, antes de lanzarse tras una empresa discursiva, el estado que guarda nuestra educación, abrir los canales de comunicación para privilegiar el entendimiento y el consenso de las partes. Dicho lo anterior, a primera vista, la percepción de la reforma educativa privilegia el profesionalismo de la enseñanza, fortalece la autonomía de las escuelas, eleva la eficacia de la práctica docente, que hará posible la creación de auténticas comunidades escolares. El espíritu de la reforma plantea la creación de las condiciones indispensables para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir sus fines. Todo ello es, en suma, señor secretario, digno de aplaudirse y reconocerse, ya que elevar la eficacia del cuerpo docente por la vía del concurso de oposición y evaluación del desempeño a través de su instancia, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Enseñanza, presenta cambios de suma importancia en el sistema de escuelas normales públicas y abre la competencia con las escuelas normales privadas. Sin embargo, señor secretario, en el sentir de la población, en los recorridos que hacemos como legisladores, en las ciudades de nuestras entidades, en los debates que en comisiones sostenemos, en los encuentros con estudiantes, académicos y funcionarios de las instituciones educativas, no dejamos de mirar con preocupación a esos 33 millones de mexicanos que no han podido concluir su educación básica. Como foco permanente de alerta, observamos que de todo el gasto público,
solo el 1% persiste en ser el único porcentaje dedicado a los programas que atienden el rezago educativo, la pobreza y la ignorancia, y esto sigue siendo insuficiente. Tan solo la mitad del grupo de edad entre los 16 y 18 años hoy acceden a la educación media superior y solo 1 de cada 4 personas, al llegar a la mayoría de edad, ingresan a la educación superior. Todavía más grave, de esos que lograron ingresar, 6.5 millones son estudiantes que no pudieron terminar su carrera y hoy forman la larga lista de pasantes. Y sin el ánimo de la crítica sin fundamentos, tan solo con mirar el desempleo, flagelo del siglo XX y herencia para este siglo XXI, hoy se coloca en la primera posición como el mal que aqueja a los egresados de la educación superior. Más de 5 millones de estudiantes que están en el rango de edad de entre los 12 a los 25 años no saben leer y escribir o no cuentan con las habilidades básicas de conocimientos para integrarse a un trabajo que exige el manejo de las nuevas herramientas. Hablamos de un modelo de desarrollo económico, pero no de un modelo educativo para el desarrollo económico, con el espectro de conocimientos para potenciar al ser humano. Nos preocupa y nos ocupa, señor secretario, que dentro de 15 años tengamos 3/4 partes de la población nacional en condiciones de desescolarización, incapacitadas de poder desarrollar habilidades necesarias para expresarse de forma correcta de su idioma, por darle un ejemplo. Si hoy no construimos alternativas o modelos de innovaciones científicos, tecnológicas adecuadas a nuestra realidad, que redimensionen a la educación superior como esa ágora para el conocimiento, estaremos descuidando el espíritu reformador. Dejaremos en el discurso el ánimo de construir un modelo educativo integral, moderno y a la vanguardia, que permita efectivamente la autonomía de los centros escolares y, al hablar de su autodeterminación, de dotarles de los recursos necesarios para su calidad y cobertura. Y para ello es indispensable leer con cuidado los alcances de la reforma educativa y del segundo informe de gobierno. Al hacerlo, tomaremos el buen consejo de reorganizar los conocimientos y los aprendizajes, propiciaremos la integralidad de las estrategias de la reforma del gobierno federal, en la que privilegiaremos que los recursos, la infraestructura, los actores, las regiones, el currículo, la ciencia y la tecnología sean las fronteras del conocimiento a todas luces ilimitado. Si el propósito es darle a México un lugar Diputada, como concluya, protagonista, voy concluyendo, es necesario atender la perspectiva de todas las voces. Es por ello que hoy, don Emilio, hablamos de un gran movimiento de ciudadanos en torno a la revolución educativa, en donde la principal apuesta se centra en cerrar brechas de distanciamiento entre las regiones y los estados del país. Para lograrlo, es necesario partir del aprovechamiento del conocimiento humano, de nuestra realidad social, de nuestra cultura, cuya sinergia mire a la interculturalidad y a la diversidad como parteaguas de la unidad. Deberíamos comenzar, es cierto, más ahora que ya nos hallamos en esta ruta, debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en ir más allá del 6% del Producto Interno Bruto, don Emilio, para la educación. Ir todavía más allá, don Emilio, del 1% para la educación superior y superar, don Emilio, el 1% para la investigación y el desarrollo. Con experiencias como estas, hoy no podemos avanzar y después contar con un presupuesto irreductible. La carta de presentación de México, don Emilio, ante el mundo debe mostrar su calidad en materia educativa, en la que el modelo atienda a las necesidades del mercado, ciertamente, pero también a las necesidades de conocimiento que necesitan nuestros jóvenes para volverse líderes, don Emilio. Un modelo educativo debe partir de una estrategia que sea consensuada desde su construcción. Ello asegurará la reorganización de la escuela normal y la discusión de un proyecto de amplia participación entre el Magisterio Nacional y las universidades para redefinir la profesionalización del docente investigador. Estoy planteando una serie de 4 puntos, don Emilio, para no hacer más larga la presentación. Y yo hablo de dar un ejemplo. Miremos la defensa que desde hace unos días realizan estudiantes académicos e investigadores del Instituto Politécnico Nacional de su calidad profesional educativa. Más allá de verlos
como una manifestación más, yo los veo como una expresión, don Emilio, de la calidad educativa del país, que tras alzar la voz nos han dejado un importante mensaje enmarcado Diputada, concluya, en una por favor. pregunta. Voy concluyendo. Y la pregunta es, que dejo sobre la mesa, ¿realmente la reforma se pensó para desarticular la educación superior en nuestro país? ¿Por qué si son especialistas, si tenemos claro que no podemos seguir bajo un currículum rígido en el que se pretende evaluar el conocimiento enciclopédico, la memorización repetitiva y obsoleta en lugar de ir tras la identificación de saberes a través de actitudes y cualidades que desarrollen los intelectos de cada mexicano? ¿Por qué si son especialistas y no mano de obra calificada los que queremos ver en un contexto inferior desde el cual no podrán competir en el contexto mundial? ¿No acaso es nuestro deber mejorar todavía más el grado y currículum de nuestras carreras universitarias? Y quiero cerrar, don Emilio, con una reflexión. Apostamos a sumar y en ello todos somos responsables, señor secretario. Sin embargo, quienes legislamos, miramos el dinamismo de su función como secretario, como brújula para no perdernos en el camino, sin olvidar que el Congreso cumple también el papel de una quilla de un barco, como fiel de la balanza, don Emilio. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputadas, diputados, no hay inconveniente de esta presidencia para otorgar flexibilidad en el uso del tiempo. La situación es el respeto para ustedes, para nosotros mismos. Trataré de mantener las intervenciones lo más cercano posible a el tiempo que fue acordado en las reuniones previas a esta comparecencia, pero llamo a la comprensión de los oradores inscritos y pido su apoyo para llevar a cabo la reunión en los términos acordados. Muchas gracias. Señor secretario. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, ciudadano Emilio Chafet Chemor, secretario de Educación Pública, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Como se sabe, la educación en nuestro país representa una de las asignaturas pendientes que lacera con mayor impacto a los mexicanos. Un pueblo sin educación, ni lo que conlleva es un pueblo ayuno de futuro promisorio. No se trata solo de atender a los casi 6 millones de mexicanos que acusan analfabetismo en nuestro país. Hablamos de los diferentes niveles de educación que permanecen con rezagos a pesar de muchas campañas y los esfuerzos que se han realizado y se han instrumentado a lo largo de nuestra historia. A pesar de ellas, el rezago educativo incluye a más de 30 millones de mexicanos a quienes por medio de programas institucionales se trata de alejarlos de ese flagelo, ya que con ese concepto se corre el riesgo de seguir la tendencia actual. Para el 2025 habrá más de 34 millones de ciudadanos con esa lamentable deficiencia. Ello se considera en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que además incluye los faltantes en infraestructura y su deterioro que puede afectar el aprovechamiento académico de los alumnos, y destaca que de los 112,656 planteles construidos específicamente para fines educativos, 23% no cumplen con especificaciones técnicas. Se estima que los recursos federales que aplican los 3 niveles de gobierno no han convergido en una planeación integral, resultando evidente también que la falta de calidad en la infraestructura escolar se debe en gran medida a la ineficiencia en el gasto. Con todo, debemos reconocer que año con año se hacen esfuerzos para que en el PF de educación de cada ejercicio se haga la asignación mayormente de recursos posibles. Sin embargo, nuestra realidad económica
nos limita a pesar de las buenas intenciones que tenga el Ejecutivo y el Legislativo. En términos coloquiales, la cobija no da para más, y así tenemos que los incrementos presupuestales anuales no pasan de cifras magras como el que se propone para el 2015 de 13,192,800,000 pesos, que equivale al 1% con 7 centésimas, es decir, no se alcanza a cubrir ni siquiera la inflación prevista para el próximo año de 3%. En esas circunstancias, las deficiencias son un catálogo inacabable de necesidades urgentes que no pueden ser cubiertas. Acabamos de pasar por la aprobación de las reformas educativas que desde nuestra óptica no llegaron a lo profundo que la educación requiere. En esencia, se trató de una adecuación administrativa que al final no dejó totalmente satisfechos ni a alumnos, ni a padres de familia, ni a docentes, ni a académicos, ni a los sectores involucrados en el proceso educativo. Ello ha llevado a que en algunas entidades del país tengamos inconformidades que se manifiestan en muchos casos con indeseable violencia. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el problema educativo no solo debe referirse a la asignación de recursos y su cuantía, sino que para su resolución tienen que aplicarse políticas públicas integrales que atiendan los asuntos tradicionalmente complicados. Estudios en estos temas se realizan con frecuencia, concluyendo que los diversos niveles de educación acusan deficientes en cuanto a su financiamiento, a la calidad de los estudios que se proponen y en mucho a la corrupción e impunidad que se presentan a diario. No podemos de omitir hoy la movilización estudiantil del Politécnico Nacional por defender una institución histórica que tuvo una visión diferente de Estado, no a la de hoy. Y por otro lado, es detestable la masacre de los normalistas de Ayotzinapa. Referente a la educación media superior y superior, los faltantes en estas áreas se han venido acrecentando, no solo en la calidad de los estudios que se ofertan, sino también en cuanto a la infraestructura de las que se dispone para otorgarlas y también por la demanda que se origina por mayores volúmenes de población. Tratar el tema de la educación en tan poco tiempo nos remite a dejar en el tintero multitud de asuntos importantes para el sector y para el Partido del Trabajo. No obstante, nos atrevemos a mencionar que la negativa que las reformas educativas incluyeron respecto a que los padres de familia no deben ni tienen por qué pagar cuotas no obligatorias a los centros de estudio debe ser ratificada en todo momento. Concluya, señor diputado. Voy a concluir, señor presidente. Desde la perspectiva del Partido del Trabajo, el rubro relativo al fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil es un tema que debería tener mayor atención de todo tipo, no solo presupuestaria, sino también de planes a aplicar a las niñas y niños menores de 4 años de edad. Nosotros como Partido del Trabajo estamos fortaleciendo a la educación temprana y pronto el día 16, 17, 18 de este mismo mes tendremos el 14º encuentro de educación inicial y preescolar con uno de los temas muy importantes, la construcción de ciudadanía desde la educación temprana. Usted es invitado especial. Muchas gracias. Para finalizar con esta ronda de posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra la diputada Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Con el permiso de los diputados presidentes, licenciado Emilio Chauffet Chemor, secretario de Educación Pública, sea usted bienvenido a esta su casa, la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros diputados,
medios de comunicación y público en general. La tarea más importante de una sociedad puede y debe realizar es educar, formar de manera integral a las generaciones que pronto tomarán en sus manos los destinos de nuestra nación. Transformar el sistema educativo y fortalecer la educación pública concita hoy uno de los consensos más sólidos en nuestro país. Desde la perspectiva de informar para conocer y conocer para mejorar, a 2 años de haber iniciado la reforma educativa, es indispensable observar que hacer efectiva la garantía del derecho humano de una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes mexicanos significa, en su proceso de implementación, se atiendan los compromisos y responsabilidades que de ella derivan y que dé respuesta a las expectativas generadas en la población. Para la puesta en marcha del servicio profesional docente se han expedido lineamientos e implementado diversas acciones. Sin embargo, en el recién celebrado concurso de oposición para el ingreso, se evidenció la falta de sincronía entre los programas de formación inicial docente y lo que se pedía a los maestros para que enseñen en el aula. A las diputadas y los diputados de Nueva Alianza nos preocupa que hasta el momento no se ha explicitado de qué manera se logrará la articulación de la evaluación interna en las escuelas y los contenidos curriculares en la formación inicial docente, el intercambio de experiencias, los apoyos que sean necesarios y las oportunidades de formación continua, actualización y superación profesional que se otorgue a los docentes. Y desde luego nos parece fundamental que se definan cuanto antes los mecanismos para garantizar la gratuidad, pertinencia y calidad de los programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional, considerando que está prevista la evaluación del desempeño para la promoción de la función, la asignación de horas adicionales, el reconocimiento, la permanencia en el servicio y los subsecuentes concursos para el ingreso programados para el ciclo escolar en curso y el siguiente. En materia de evaluación, se han emitido los parámetros e indicadores, así como los elementos, métodos y etapas para la evaluación del servicio profesional docente. Sin embargo, los riesgos apuntados por el INE respecto en la definición de las plazas a concurso, convocatorias, aplicación de la evaluación, procesamiento de datos y la adjudicación de plazas son dificultades que se siguen presentando, incluida la regularización de las plazas que corresponden a las funciones distintas a las que desempeña el personal docente, directivo y de supervisión. Acerca de la integración del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, se puso en operación la plataforma informática que incorpora los resultados del Censo Nacional de Escuelas y Maestros de Educación Básica, cuyos resultados públicos distan mucho de contener la riqueza de información que fue recopilada por el INEGI. A juzgar por el contenido de sus cuestionarios e instrumentos aplicados por el INEGI, la información levantada tiene un potencial transformador, que solo será útil y contribuirá al impulso de políticas públicas para el bien del sistema educativo nacional, si los datos que aportó el censo son difundidos abiertamente, sin dosificar su publicación y cumplimiento puntual con las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección a los datos personales, tal y como lo prevalece el artículo 79 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Con la información disponible sabemos que el 31% de las escuelas públicas no disponen de agua de la red pública, el 49.4% carecen de drenaje y más de 49.920 no tienen energía eléctrica o cuentan con instalaciones deficientes. También estamos ciertos de que no podemos hablar de inclusión educativa, mientras casi el 39% de las escuelas regulares carecen de rampas para personas con discapacidad que aún también debemos dotar de conectividad y acceso al Internet
a un 69%. Lograr que los planteles de educación básica y media superior se conduzcan con verdadera autonomía de gestión significa no solo asegurar las condiciones físicas y los recursos para su operación, que su operación se desarrolle en condiciones de seguridad y pertinencia, como los objetivos que la reforma se plantea. Se han realizado también un importante esfuerzo para ampliar el número de escuelas de tiempo completo. Sin embargo, 11.279 escuelas que se ubican en los municipios atendidos por la Cruzada contra el Hambre, en solo el 57% se proporciona el apoyo alimentario y se beneficia apenas el 41% de los alumnos. En el ámbito de garantizar a los docentes la certeza jurídica en el pleno disfrute de los derechos salariales y prestaciones adquiridos, nos preocupa que la puesta en marcha del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y Gasto Operativo verdaderamente incluya el registro a todas y cada una de las percepciones que hasta hoy reciben en cada una de las entidades federativas. De no ser así, es indispensable que se hagan públicos los riesgos que se observan y adoptar las medidas legales necesarias para establecer un periodo de transición que permita llevar a cabo el proceso de integración del SANE en total transparencia, garantía y certeza, sin que ello signifique demorar la dotación de los recursos para la operación cotidiana de las escuelas. Termino, diputado presidente. Asimismo, la problemática del Instituto Politécnico Nacional es reflejo de la preocupación de millones de jóvenes que buscan oportunidades de desarrollo, por lo que es tiempo de una revisión exhaustiva al modelo educativo a fin de adecuarlo a una dinámica socioeconómica actual de nuestro país para lograr la inclusión en el mercado laboral a la juventud mexicana. Los lamentables sucesos en contra de los normalistas en el municipio de Iguala a todos nos ponen de luto. Señor secretario, transformar a la educación y hacerla efectivamente un medio privilegiado para contribuir objetiva y demostrablemente con el proyecto de nación mexicana del siglo XXI, requiere crear mejores ambientes de aprendizaje en la escuela, hogar, comunidad y el trabajo. A nuestro juicio, precisa también que los mayores esfuerzos para alcanzar los resultados que nos hemos propuesto es trabajando. Los legisladores de Nueva Alianza estamos comprometidos con lograrlo. Es cuanto. Muchísimas gracias. De acuerdo a las bases que norman el desarrollo de esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de pregunta, respuesta, comentario a los siguientes diputados y diputadas. Por el Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Aurora Denise Ugalde Alegría, para pregunta. Para comentario, al diputado Felipe de Jesús Muñoz Capamas. Del Partido Acción Nacional, para pregunta, al diputado Juan Pablo Adame Alemán. Para comentario, al diputado Juan Manuel Gastelum Buenrostro. Por el Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Claudia Elena Águila Torres. Para comentario, a la diputada Juana Bonilla Jaime. Por el Partido Verde Ecologista de México, a la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca. Para comentario, a la diputada Gabriela Medrano Galindo. Por Movimiento Ciudadano, al diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, para pregunta. Para comentario, al diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano. Por el Partido del Trabajo, para pregunta, al diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo. Para comentario, al diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo. Por el Partido Nueva Alianza, al diputado Rubén Benjamín Félix Hayes. Y para comentario, al diputado Rubén Benjamín Félix.
por favor, diputadas, diputados, les suplico que respeten en lo posible los tiempos. Le pido a la Secretaría desahogue la lista de oradores. Sí, tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas la diputada Aurora Denise Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor secretario Emilio Choifet Chemor. Sea usted muy bienvenido a este recinto legislativo. Es indudable que la educación es uno de los temas prioritarios en la agenda del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ello se hace visible no solamente con el hecho de haber impulsado una gran reforma educativa, sino con la implementación de la misma, al entrar en vigor la reforma constitucional y las leyes secundarias, como la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y las diversas reformas a la Ley General de Educación que ayudarán a garantizar la calidad y la equidad, así como a tener profesores mejor capacitados. No hay duda que el Estado ha recuperado sus potestades en materia educativa. Ahí está el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, mediante el cual se obtuvo un diagnóstico que determinó cuáles son las principales problemáticas del sistema educativo y con base en ello la formulación de acciones necesarias para obtener una mejora y ponerlas en práctica. Asimismo, los concursos nacionales de los docentes para el ingreso a la educación básica y media superior y los concursos de promoción a cargos de director en la educación media superior garantizarán la calidad en la educación en este nivel. Es necesario señalar que el gasto nacional programado en educación para 2014 fue superior al año pasado y que se promovió la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados en el país mediante el programa de escuelas dignas. Dentro del ámbito educativo, señor secretario, no podemos dejar fuera a la cultura. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado su importancia, situándola como un motor fundamental para el desarrollo de nuestro país. Esto no solamente se ve reflejado en el aumento en el presupuesto, sino también en la forma en que se ha eficientado la aplicación de ese presupuesto, dando lugar con ello a proyectos y acciones concretas. Como lo subraya en este segundo informe de gobierno, existe el claro objetivo de que los servicios y actividades culturales lleguen al mayor número de personas en todo el territorio. Por ello, se han desarrollado mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para optimizar el uso de los recursos disponibles para este efecto. Coincidimos que será solo mediante este tipo de acciones como se lograrán desarrollar plenamente las capacidades intelectuales y creativas de todos los mexicanos, pero también la reconstrucción del tejido social. Sobre este punto, es preciso mencionar, entre los programas que apoyan las acciones de prevención social, que en enero del presente año se dio a conocer el programa México Cultura para la Armonía, como usted ya bien lo señaló, y que entre sus principales ejes estratégicos se encuentran el referente a la creación de grupos artísticos en las zonas más vulnerables del país, las iniciativas relativas a festivales, conciertos, espectáculos al aire libre, el promover acciones que fortalezcan la identidad comunitaria y una estrategia dirigida a crear y adaptar la infraestructura cultural. Este programa, como lo señala el informe, desde su lanzamiento ha realizado 191 acciones en todos los estados de la República en beneficio de 175,000 habitantes. Ampliar el acceso a la cultura implica también asegurar las condiciones para la infraestructura cultural que se encuentra bajo la administración de los gobiernos estatales y municipales. Permite disponer espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. Pero significa también la puesta en marcha de actividades itinerantes en apoyo a institutos, en apoyo a institutos y secretarías de cultura, el fomento a la lectura, el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la digitalización de nuestro acervo cultural y las acciones que se han realizado como estas y muchas otras durante este segundo año de gobierno. Señor secretario, hemos visto avances significativos en materia educativa y de cultura. Observamos una gran voluntad del gobierno federal para seguir fortaleciendo estos rubros tan importantes para nuestro país. Y quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos en política cultural que tenemos por delante? Muchas gracias. Para dar respuesta, ahora tiene el uso de la palabra el secretario de Educación, Emilio Choifet Chemor, hasta por 5 minutos. Decía Cassirer que la cultura es naturaleza inteligentemente aprovechada y que ahí donde hay cultura, ciertamente hay inteligencia,
pero también hay sensibilidad y sociabilidad. De ahí que los retos en materia cultural del Gobierno de la República son los de extender de manera efectiva los beneficios de la cultura, expandir los instrumentos para valorarla y, sobre todo, algo que se olvida, fomentar la creatividad cultural de nuestra gente. En México hay muchísimos mexicanos, mexicanas y mexicanos con talento artístico y con talento cultural. Lo que ocurre es que no está en sus manos el tener el acceso a esa creación o, en su caso, a ese disfrute, porque no hemos organizado bien los elementos de los que dispone el Estado. Yo quiero decirle con toda certeza algo que he repetido toda mi vida: el Estado no hace cultura, el Estado es un producto cultural, pero el Estado promueve la cultura, es decir, hace que la población pueda tener acceso a ella. Ciertamente se ha hablado aquí de una serie de logros que nadie puede negar en materia cultural, y ciertamente también se ha hablado aquí de un presupuesto de 14,000 millones de pesos que siempre resultará insuficiente para llevar a cabo esos dos grandes retos que señalé y que para mí son las metas del gobierno: democratizar la cultura y fomentar la creatividad cultural. Sin embargo, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de organizar mejor el papel cultural del Estado mexicano. Ustedes conocen, hay un programa que tienen a su disposición los diputados de carácter cultural. Este año nosotros íbamos a llevar a cabo, con el presupuesto que nos aprobaron, 470 proyectos, y hasta hoy están firmados 170 de ellos. Y no se trata, como se dijo aquí, del simple agregado de la firma del secretario, que por otra parte es obligación derivada del artículo 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, que no comulgo con quien dijo, independientemente de la legalidad. En la casa de la ley, los autores de la ley tienen que tener en primer lugar a la ley como referente de sus acciones. Pero traigo aquí un documento en el que se hace saber, porque sí tenemos parámetros y sí tenemos mediciones, que solo se han autorizado 170 de estos proyectos, dado que más de 20 han sido devueltos con 241 observaciones, 20 y los que no se han aprobado, pero tenemos además un buen número de ellos que no han llegado a la Secretaría. No es un problema de trámite. Como esto, uno se acostumbra, yo fui diputado, a pedir que la verdad esté fincada en hechos. Quiero entregarle a la Presidenta de Cultura el acta notarial, según la cual no hemos recibido en la Secretaría de Educación Pública el resto de los proyectos educativos, para que así ella pueda hacer el análisis y pueda dictaminar el juicio de las responsabilidades que en esta materia se tienen. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra para hacer uso de réplica el diputado Felipe de Jesús Muñoz Capamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes tengan todos ustedes. Señor secretario, agradecemos el día de hoy su presencia en esta Cámara de Diputados.
La educación física, la actividad física y el mismo deporte se reconocen como fenómenos socioculturales que adquieren cada vez mayor importancia en la construcción de políticas públicas dirigidas a todos los sectores de la población. Debemos estar conscientes que uno de los principales problemas que afecta a la población y en específico a la juventud y a la niñez es la obesidad, en gran parte por las malas costumbres alimentarias y parte también por la falta de actividad física y deporte. Nosotros los diputados de esta 62 legislatura ya tomamos algunas medidas para evitar la obesidad, como es la de incrementar impuestos a los refrescos con muchas calorías y otras medidas con la intención de reducir su consumo. Sin embargo, la acción que más lucha o actúa en contra de la obesidad es la de incrementar la actividad física en las escuelas. Si bien es cierto que el sobrepeso y la obesidad tienen origen multifactorial, está comprobado que la falta de actividad física suficiente y adecuada es el principal factor. De hecho, la Organización Mundial de Salud en 2013 determinó que la actividad física es el cuarto factor de riesgo para la adquisición de enfermedades no transmisibles y causa el mismo número de muertes que el tabaquismo y más que el alcoholismo y la dieta malsana. También es cierto y probado por más de 400 estudios independientes que los alumnos que realizan mayor actividad física escolar y deporte extraescolar tienen mejores resultados académicos. Con la desaparición de la Dirección General de Educación Física aquí en la Ciudad de México, decenas de profesores de educación física que por alguna razón estaban comisionados en varias actividades, menos la de dar clase directa, están ahora ya asignados a una escuela que no tenía suficientes profesores de educación física para atender a los alumnos. Lo anterior nos obliga a reconocer que gracias a la reforma educativa aprobada recientemente por este Congreso de la Unión y por acciones directas, hay más profesores impartiendo educación física en las escuelas, lo cual hace posible más estudiantes tengan acceso a la actividad física. Esto ya es una magnífica medida. Sin embargo, es de nuestro conocimiento que existen programas extraescolares como el de los juegos escolares que están en problemas de continuarse por la falta de profesores de educación física, por lo cual le pedimos tengan a bien ver la forma de mantenerlos. Aún con las medidas tomadas, la cobertura de educación física escolar en el país no es suficiente y actualmente se cubre solamente el 30% de las escuelas del país con 1 hora a la semana y solamente en algunos estados con 2 horas a la semana. Esta situación histórica se ha presentado también en parte porque las plazas de educación física que envían a los estados son tomadas por las secretarías de educaciones estatales y las convierten en plazas de otras materias, aduciendo que también hace falta. Nuestra propuesta, con todo respeto, señor secretario, y estando conscientes que no es fácil, y tal vez poniendo a trabajar a más comisionados, sería que la educación física se lleve a cabo 5 veces a la semana, o cuando menos 3 en todas las escuelas de calidad, y 5 horas a la semana en las escuelas de tiempo completo, y se atiendan los programas extraescolares. Concluyo, señor presidente. Por otra parte, es menester de reconocer la destacada actuación de nuestro país que ha logrado en los eventos deportivos, y usted fue claro en las cifras que mencionó, tanto nacionales como internacionales. Prueba de ello fueron los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Nanjing en el mes de agosto, en los que fue patente el esfuerzo de todas las jóvenes participantes. Simplemente para hacer un comparativo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud anterior en Singapur 2010, participamos con 42 deportistas, todos tuvieron que calificar. Participamos en 18 deportes, logramos una medalla de plata y 6 de bronce, 7 en total, un muy buen resultado. Pero ahora en agosto de este año, en los Juegos Olímpicos de Nanjing, en China, calificamos con 78 deportistas, 36 más que en el 2010. Participamos en 23 deportes, 5 más que en el 2010, y logramos 14 medallas, mejoramos el 100%, con 1 de oro, 7 de plata y 6 de bronce. Sin duda, un avance considerable. Lo anterior es consecuencia de una política correcta del señor presidente Enrique Peña Nieto y de una labor basada en el compromiso y el profesionalismo y el ahínco en elevar la calidad de nuestros deportistas mexicanos. Es reconocer, en tal sentido, también su impulso, señor secretario, así como la labor
del licenciado Jesús Mena Campos frente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, también el esfuerzo del Comité Olímpico Mexicano, de sus federaciones, de los entrenadores, de los mismos padres de los deportistas, así como la visión al futuro de la Secretaría de Educación Pública en torno a las necesidades de las y los mexicanos en materia de educación física y deporte. Me permito felicitarle, señor secretario, por la labor al frente de tan importante encomienda. Es tanto tengo que decir, señor. Muchas gracias. Para formular sus preguntas tiene el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente, licenciado Emilio Choifet Chemor, secretario de Educación Pública, y tengo que decirle, uno de los políticos que más ha estudiado al Poder Legislativo. Señor secretario, compañeras y compañeros legisladores, antes de comenzar mi pregunta, tengo que hacer algunas precisiones. Los concursos de plazas iniciaron desde el sexenio anterior. Los consejos escolares de participación social existen en la ley desde 1992, pero apenas el sexenio anterior tuvieron vida. Se han continuado, sí, y eso es algo que hay que felicitar, pero no nacieron con Emilio Choifet. Como lo hemos expresado en el grupo parlamentario, nosotros tenemos una preocupación natural por el estado de la educación pública en nuestro país, y particularmente de la inclusión de niños y jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías. En ese sentido, creemos que las habilidades necesarias para el acceso a las TIC no son hoy tema superficial, sino que pueden marcar diferencia sustancial en el desarrollo personal de cada mexicano y en el colectivo como nación. En ese tema observamos cómo a partir del ciclo escolar 2013-2014 se inició con la entrega de las 240,000 laptops en los estados de Colima, Sonora y Tabasco, momento en el que señalamos con oportunidad deficiencias en su implementación, desde una básica ausencia de argumentación de por qué se decidió por las laptops, hasta la falta de capacitación a los profesores, que son los que se enfrentan con los niños y a los cuales les tienen que enseñar. Y además de la falta de resultados sobre este programa en este momento específico del ciclo escolar 2013-2014. Para este ciclo escolar, el que estamos viviendo actualmente, la Secretaría a su cargo ha decidido ampliar el programa de inclusión y alfabetización digital a 3 entidades más: Puebla, Distrito Federal y Estado de México, decidiendo sustituir la entrega de laptops por 720,000 tablets, añadiendo además una llamada solución de aula, que da conectividad local a las tabletas a través de accesos inalámbricos, servidores y proyectores con el fin de contar, nos dicen, con acceso a más contenidos, así como a una interacción entre los miembros del salón de clase y su docente. Del proceso de un programa que, si bien es muy noble, ha tenido una implementación muy accidentada, por decirlo menos. Y por lo tanto, como grupo parlamentario, quisiéramos preguntarle lo siguiente. ¿Contempla que para el presente ciclo escolar se ejerza por completo el presupuesto que le fue asignado? ¿Qué tanto de lo que no se ha ejercido durante el presente año ha sido a causa de problemas de implementación? ¿Cuáles han sido ellos? ¿Qué nos puede decir del programa y de los resultados de este ciclo escolar de las 240,000 laptops y del ejercicio que se iba a hacer con el Sinvestab? Ya tenemos esos resultados, ¿cuándo nos los puede presentar? ¿Hay posibilidades de que con el presupuesto restante se entreguen este año equipos en los estados de Morelos, Guanajuato y Querétaro, mismos que formaron parte del programa piloto de la Oficina de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República, que dirige Alejandra Lagunes, y que con mucho menos recursos ha expuesto mucho más resultados? Por último, notamos que en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el 2015, el Ejecutivo solicita un monto muy similar al del año anterior,
siendo que este es un programa que debe llevar una tendencia incremental. ¿Sigue en sus planes, señor secretario, que este sea un programa con alcance nacional? Concluye, ¿O quedó señor más diputado. bien en una apuesta por un negocio de 240,000 laptops o de solo un programa de implementación piloto de 720,000 tablets? Muchas gracias. Pues tiene el uso de la palabra el ciudadano Emilio Chafet Chemor para dar respuesta a estas preguntas. Primero quiero agradecer al señor diputado su generoso concepto de mi persona. Segundo, y no es mera correspondencia, decirle que siempre he encontrado en usted una persona que apoya los programas del gobierno de la mejor manera posible, oponiéndose en aquello que está mal y que tenemos que reconocer que está mal. Decía don Jesús Reyes Heroles que lo que resiste apoya, y usted ha cumplido con elegancia y con inteligencia ese papel en lo que se refiere a la inclusión digital de nuestros niños. El programa, comienzo con la última parte, pero voy a tratar de dar respuesta a todas las preguntas. Primero, sí tendrá que darse en las 32 entidades federativas del país a finales de la administración, de noviembre del 2018. El presupuesto sí nos alcanza para la compra de más de 710,000 tabletas, porque mire, nos costaron 840 millones de pesos las laptops, que cuestan 3,500 pesos cada una. Las tabletas cuestan de 2,100 a 2,200, entonces se nos permite con esos precios de mercado adquirir la tableta. ¿Por qué cambiamos? Que esta era otro de sus cuestionamientos. Pues porque el futuro tecnológico digital está en la tableta. Cada día la laptop deja de ser un producto competitivo frente a la tableta, que tiene una fácil portabilidad y que ofrece las mismas ventajas que las que ofrece la laptop. La solución integral del aula la adquirimos sin que estuviera inicialmente en el programa, con los ahorros que obtuvimos del concurso correspondiente. Y hoy en día todavía estamos en la instalación de dicha solución integral. Creemos que para finales de noviembre tendremos resueltos los problemas que se van presentando y que, como usted decía también muy bien, ¿por qué siempre parece muy accidentado el programa? Pues porque es nuevo, porque no tenemos experiencia, porque a algunos países les ha costado 5, 7 u 8 años, y le voy a hablar de uno y que conste que no es rebote. Enciclomedia. A Enciclomedia la han criticado indebidamente. Yo he visto las ventajas que tiene Enciclomedia y las he aprovechado en el programa que me instruyó el presidente llevar a cabo para la educación digital. Y tengo que decirlo públicamente, porque no solo acierta el gobierno que emana del partido al que uno pertenece, también los otros han dejado huella con aciertos en el desarrollo de las soluciones a los grandes problemas nacionales. Le acepto, por ejemplo, que los consejos de participación social que creara el presidente Salinas, siendo secretario de Educación el presidente Zedillo, en 92, realmente cobraron una vida intensa en los 12 años siguientes al gobierno del presidente Zedillo. Pero en el caso de los concursos de oposición no, porque se trata de dos concursos totalmente distintos. Hoy hay un organismo constitucional autónomo que no depende de la SEP, como era el que existía en 2002, cuando el señor presidente Fox
creó el INE de esa época. Y además porque comprende tanto al sistema federalizado como a los estados. El que se creó en aquella época solo comprendía al sistema federalizado. Hoy comprende a todos los maestros del país. Y finalmente, algo que es muy importante, y aunque suene duro lo tengo que decir, porque no depende la asignación de resultados de la discrecionalidad de los gobiernos estatales, sino de criterios objetivos que están perfectamente determinados por autoridades que son serias en la materia y que tienen perfiles, indicadores y parámetros que son aquellas metas a las cuales debe corresponder el maestro moderno, el maestro de hoy en día. Estoy seguro de que si el dinero que tenemos todavía nos permite operar en Morelos, en Guanajuato y Querétaro, que fueron los 3 estados donde se hizo la prueba piloto de las tabletas, podremos establecerlas. Y también estoy seguro de que no menos de 1 millón de tabletas estarán en operación para el próximo ciclo escolar. Repito, en todos los países de los que he tomado cuenta de la instalación de la alfabetización digital, se han presentado problemas e incluso en algunos ha desaparecido el programa. Qué bueno que en México llevemos ya varios años tratando de llegar a una solución que haga que nuestros niños conozcan el lenguaje digital. Y por último, algo que usted y yo vamos a celebrar a contrario censo. Alguien me decía que es un gasto inútil, que como dice el pedagogo Brunner, que la computadora no agrega, como aquí se dijo también, que qué tanto agrega la infraestructura, etcétera, el conocimiento. Aunque no sea mesurable, es evidente que cambia el ambiente social y familiar del niño. Que cuando el niño llega con su computadora al hogar, aunque los padres no hayan ido a la escuela, consideran que ese es un patrimonio verdaderamente importante para ellos y son los niños los que asumen la enseñanza de los padres. Y en ese sentido, la educación se vuelve una cultura social que la digitalización hace posible. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, secretario. Y ahora, para hacer el uso de réplica. La diputada Roxana Luna es. Roxana Luna, la que sigue. Para hacer uso de réplica es el diputado Juan Manuel Gastel, un buen rostro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.